Muy buenos días, estimados amigos. Un enorme placer reencontrarnos en este hermoso programa, como es Diálogo de Fe. Mi nombre es Carlos González, les doy una cordial bienvenida. Nos alegra mucho tenerlos con nosotros porque acá tenemos un objetivo claro, que la palabra de Dios sea una palabra transformadora para nuestras vidas. Y para esto vamos a recibir a Monseñor Juan José Salaverry, obispo auxiliar de Lima. Monseñor Juan José, es muy grato recibirlo en RPP. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Es un gusto volverte a ver y estar aquí para compartir la palabra de Dios y la palabra del Papa. Entonces, estamos aquí para escuchar justamente esta palabra revitalizadora que Jesús nos presenta en el domingo de hoy. El evangelio que será leído este domingo y que corresponde a San Marcos 1 del 19 al 29, Monseñor Salaverry, nos cuenta la historia de la suegra de Simón que es sanada por Jesús, así como muchos otros enfermos. Pero luego de una intensa jornada, en la madrugada, Jesús acude a un descampado a orar y luego toma la firme decisión de partir a otros lugares para predicar. ¿Cuál es el trasfondo del mensaje, Monseñor? ¿Estar siempre dispuestos a tomar nuevos caminos con fe y con esperanza? Hay elementos muy interesantes en este texto del Evangelio de mañana, del día domingo, porque se está terminando la jornada de Cafarnaúm, así se titula toda esta gran perícopa, y se termina la jornada de Cafarnaúm con la curación de la suegra de Pedro. Quisiera puntualizar algunos elementos. La suegra de Pedro es curada en la casa, y es signo de la comunidad, la casa de los discípulos, la casa de Pedro y de Andrés. Y es curada una mujer, la suegra, que también simboliza la comunidad de los creyentes. Y la mujer sufre de fiebres muy altas. La fiebre es una enfermedad que se entiende como algo que nos separa de la realidad, que nos hace evadir la realidad, porque nos presenta en otra dimensión, en otra situación. Y Jesús tiene frente a la suegra de Pedro tres actitudes muy bonitas. Mira, la fiebre tiene una realidad que no es la verdadera. La fiebre nos hace soñar y nos hace ver fantasmas. Y Jesús no nos ha creado para tener fiebre y para vivir en una realidad distinta, sino en la realidad actual. Y por eso la suegra de Pedro, cuando es liberada de la fiebre, se pone a servir. Porque no estamos para que nos atiendan ninguna autoridad, ni en la iglesia, ni en la sociedad, estamos para ser atendidos, para ser servidos, sino para servir. Ahora, Monseñor, ¿qué significado tiene el acto de Jesús de retirarse a un lugar desierto para orar después de un día ajetreado y después de tomar la decisión de irse a predicar a otros lugares? La oración de Jesús es una constante en los evangelios. Él necesita nutrir su experiencia con el Padre y visualizar lo que el Padre le pide en ese momento. El Evangelio nos muestra a un Jesús orante en diversas ocasiones. Y no se retira a orar solo, se retira a orar con la comunidad, se retira a orar con los discípulos. Necesitamos la experiencia de Dios para poder servir a los demás. Sin experiencia de Dios, sin comunión con el Señor, no se puede vivir bien la misión. Y por eso Juan Pablo II, en Christi Fidelis Laicis, hablaba a los laicos, no solamente a los clérigos en la iglesia, que comunión y misión van de la mano. Y por eso se retira a orar, para intensificar la comunión con el Padre y luego emprender nuevos caminos de misión. Justamente es en esta parte, ¿no?, donde Pedro le dice a Jesús, todo el mundo te busca, y él le responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también ahí, que para eso he salido, ¿no? Es la respuesta
que formula, que hace Jesús. ¿Cuál es la enseñanza práctica de este pasaje bíblico precisamente en este punto, monseñor? Vuelvo al significado de las palabras. Cuando Pedro le dice, todo el mundo te busca, y porque al atardecer le han llevado cantidad de enfermos y cantidad de gente para que sean sanados. Todo el mundo te busca. Es lo que nos pasa a nosotros. Todos buscamos al Señor. En el mes de octubre, las calles de nuestras ciudades se llenan alrededor del Señor. Todo el mundo busca al Señor. Pero no lo buscamos para atraparlo y para que Él haga lo que nosotros queremos. Lo buscamos para entender que nuestra vida es una vida que camina con el Señor. Y entonces, por eso Jesús camina más allá y va a buscar a los necesitados que están más allá. Esta es una invitación a no querer encerrar a Dios en nuestras ideas, en nuestras necesidades, sino a caminar con el Señor y a caminar con el pueblo de Dios. Permítanos, por favor, monseñor Salaverry, unos segundos y luego regresamos. Monseñor, hemos escuchado el mensaje del Papa Francisco reflexionando sobre la ira como un vicio visible que nos transforma físicamente y que se alimenta, dice el Papa, de pensamientos tortuosos. Muchos dirán, nuestros oyentes, monseñor, ¿pero acaso no es la ira parte de la naturaleza humana? Por favor, explíquenos lo que nos quiere decir el Papa Francisco. Casualmente, el Papa lo dice, que es un vicio, porque está hablando de las virtudes y los vicios en las catequesis de estos últimos miércoles, que es uno de los vicios que está presente en la naturaleza humana, pero que debemos de controlar, que debemos de cuidar, porque es un vicio tenebroso, dice el Papa, que con unos pensamientos tortuosos, repetitivos, nos van haciendo daño a nosotros, a cada uno, porque nos quita la paz interior, porque nos hace repetir situaciones en las que hemos sufrido o en las que nos han hecho sufrir, y nos hace repetir tanto que a veces nos cegamos y no vemos la salida. Y para eso no nos ha creado el Señor. Nos ha creado el Señor para vivir en la paz y en el gozo y en el desarrollo, y no para quedarnos estancados en estos malos sentimientos. Y por eso dice el Papa, que lo dice en la extensa audiencia, que hay que descubrir dos momentos en la ira. Cuando surge la ira, que es algo innato, que es algo que no se puede controlar, porque llega un momento en el que nuestro ánimo humano se arrebata y surge la ira, pero también en el desarrollo de la ira. Nosotros podemos controlar el desarrollo de la ira para que no nos separe y no destruya las relaciones humanas. Lo que a veces no podemos controlar es que innatamente surja un momento de cólera, de fastidio y de manera primaria actuemos inverecundamente, ¿no? Entonces, ¿Y qué recomienda la Escritura, monseñor, para manejar la ira de manera positiva en este proceso de desarrollo que nos comenta? Lo ha dicho el Papa con claridad. Hay dos recetas. La primera receta es que busquemos la reconciliación. Busquemos la reconciliación. Para poder calmar la ira, hay que buscar el perdón, la reconciliación, como lo rezamos en el Padre Nuestro cada día. Perdona nuestras ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. E interiorizar la oración. Es importante la oración, porque la ira nos deshumaniza si nos quedamos envueltos en ella. Necesitamos el ejercicio del perdón, que es un ejercicio difícil, que es una de las páginas más difíciles del Evangelio, pero también mucha oración, para que Dios con su gracia nos ayude a sanar aquellas cosas que nosotros, por nosotros mismos, no podemos sanar. Ahora, monseñor, hemos escuchado al Papa mencionar la santa ira. ¿Cuál es la diferencia entre la ira como vicio y la santa ira de la que se habla en el Evangelio? Bueno,
hay situaciones en las que nosotros podemos aprovechar este vicio de la ira para mejorar, porque la ira nos ayuda a descubrir aquellas cosas que están mal en nosotros o están mal en los demás, y entonces nos ayuda a vernos para manejar con tolerancia, con respeto nuestras relaciones, para respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Y en ese sentido, un principio de la ira puede ser encolerizarnos con el mal actuar y no transar con el mal y no formar parte del mal. Ahora, esta ira, padre, que menciona el Papa, esta ira mal manejada puede ser también acaso la raíz de algunos problemas de entendimiento que tenemos en nuestra sociedad. Dos personas que se odian, por ejemplo, solo por pensar diferente. Claro, es que nos oponemos, nos ubicamos como oponentes y tratamos las cosas con subjetividad y no con objetividad. Y esto puede causarnos daño. Estamos a veces expuestos a que se enardezcan nuestros ánimos con la ira, cuando exageran noticias, exageran palabras, magnificamos cosas. Somos un poquito exageraditos en nuestras expresiones, y a veces eso nos hace enardecer no solamente nuestro ánimo y perder la paz interior, sino enardecer a la gente con noticias falsas, con malas informaciones. Y entonces ahí se pierde la verdadera razón de nuestra existencia humana. Monseñor, muchísimas gracias por compartir este momento y por revelarnos realmente la idea de lo que es tanto las enseñanzas de Jesús en el pasaje bíblico que habíamos revisado hace un momento, y también, ¿no?, lo que menciona el Papa en relación a la ira. Le ruego, por favor, que para despedirnos, y hemos llegado a la parte final, nos ofrezca su bendición. Les ofrezco la bendición, pero antes quisiera agradecer. Ayer, el día 2 de febrero, hemos celebrado el Día de la Vida Consagrada, y agradecer a todos los consagrados, miembros de institutos seculares, institutos religiosos, las monjas de clausura, que tanto bien hacen a la Iglesia en el Perú y que han hecho desde el inicio de la evangelización. Y mañana empieza la jornada de oración por los enfermos, que va a culminar el próximo día 11, Día de la Virgen de Lourdes. Aprovechemos toda esta semana para orar por los enfermos y para dar gracias a Dios por el trabajo de los consagrados en bien de la educación, de la salud, de los pobres, de nuestro pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe en este feliz domingo que iniciamos y en esta semana, para que el Señor nos acompañe siempre y nos fortalezca. Amén. Muchas gracias, Monseñor Salaverry. Le deseo un grato y feliz domingo y también un excelente sábado para todo el Perú. Nos encontramos en una próxima edición de Diálogo de Fe.